Comienza ahora. Ven, dame la mano. Yo te llevaré hacia el patíbulo. Mi nombre es Alejandro. Acabo de pasar los 30, no tengo padre que me reconociera, tampoco hijos, no tengo una mujer que caliente mi cama. Lo único que tengo es una maldición que se arrastra conmigo como una sombra pegajosa, y sé que suena a película barata de terror, pero créeme, la realidad es mucho más cruel que cualquier ficción. Hace 3 años, en una noche que ahora me parece eterna, cometimos el error más grande de nuestras vidas. Carlos, Miguel, Roberto y yo decidimos jugar con fuerzas que no comprendíamos. Una ouija. Pero no cualquier ouija comprada en una juguetería. No, Carlos había heredado un tablero antiguo, tallado en madera oscura que parecía absorber la luz. Las letras estaban grabadas con una precisión casi obsesiva, y en una esquina, apenas visible, la fecha, 1550. La casa de Carlos olía a humedad y velas de parafina barata esa noche. Habíamos colocado 4 velas alrededor del tablero. El ambiente era perfecto para lo que creíamos que sería solo un juego. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. La moneda se movió lentamente hacia el sí. Nos reímos nerviosos, pensando que alguno de nosotros la estaba empujando. Pero entonces comenzó la verdadera pesadilla. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté yo, sintiendo ya un frío extraño, subiendo por mi columna vertebral. La moneda se desplazó con una velocidad antinatural. A-R-A-M. No pude terminar de leer el nombre completo, porque en ese momento el tablero se incendió. Las llamas brotaron de la madera como si hubieran estado esperando siglos para ser liberadas. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta, pero el fuego del tablero nos iluminaba con una luz rojiza y danzante. Carlos gritó. Miguel corrió hacia la puerta. Roberto se quedó paralizado, mirando las llamas con ojos desorbitados. Y yo comencé a escuchar los violines. Al principio era apenas un susurro musical, como si alguien estuviera afinando un violín en el piso de arriba, pero no había piso de arriba. Los sonidos venían de dentro de mi cabeza, creciendo en intensidad hasta convertirse en una sinfonía enloquecedora que me perforaba el cráneo como agujas calientes. Los primeros días pensé que se me pasaría. Los violines sonaban las 24 horas, una melodía compleja y hermosa que se volvía tortura cuando no podías apagarla, cuando no podías encontrar el interruptor en tu mente. Dejé de dormir, dejé de comer. Mis amigos dejaron de visitarme cuando comencé a aullar de dolor en medio de las conversaciones. Una semana después, cuando la música se había vuelto tan intensa que sentía mi cerebro vibrar contra el cráneo, tomé una navaja de afeitar y me corté la oreja izquierda. ¡Qué sublime sonido! Queda tan bien con el olor de tu sangre. Quiero que cantes ahora. Quiero hacer con tu horror mi cántico. El dolor físico era un alivio comparado con la tortura constante de esa sinfonía infernal. La sangre se deslizaba tibia por mi cuello mientras sostenía el pedazo de carne entre mis dedos temblorosos. Pero los violines siguieron sonando. Mi familia me internó en un psiquiátrico. Doctor Hernández, un hombre calvo con lentes gruesos y aliento a café amargo.
Alejandro, los demonios musicales no existen. Es una alucinación auditiva, probablemente esquizofrenia onset. Pero yo sabía la verdad, había investigado, había encontrado textos antiguos que hablaban de demonios de la música, entidades que se alimentaban del sufrimiento que causaban con sus melodías eternas. Había documentos medievales, tratados de demonología que mencionaban específicamente a aquellos cuyo nombre comenzaba con la primera letra del alfabeto. En el hospital, cuando estaba a punto de cortarme la otra oreja con un vidrio roto que había conseguido del baño, se me apareció. La temperatura de la habitación bajó hasta que pude ver mi propio aliento. Las luces parpadearon y en la esquina, entre las sombras, una figura delgada comenzó a materializarse. No tenía rostro definido, solo un hueco negro donde debería estar su cara, y en sus manos, un violín de madera oscura. Alejandro, su voz era como cuerdas frotándose contra el arco, áspera y melodiosa a la vez. He estado esperando este momento. ¿Qué quieres de mí?, le grité, aunque mi voz apenas era un susurro. Un trato. La criatura se acercó y pude oler su esencia, madera vieja, cenizas y algo dulce y putrefacto, como flores muertas. Tu libertad a cambio de 3 vidas. Las 3 almas que estuvieron presentes cuando me invocaron. Y después serás libre de mi música. Pero hay una condición más. Tu madre también debe partir. Ella te trajo a este mundo. Y para que puedas salir de mi influencia completamente, ese vínculo debe romperse. El violín en sus manos comenzó a brillar con una luz siniestra. ¿Aceptas el trato, servil? La palabra me golpeó como una bofetada. Servil. Eso era lo que era ahora. Un sirviente de esta entidad. Acepto. Susurré. Y sentí como algo se rompía dentro de mi alma. Salí del hospital 3 días después. Les dije que me sentía mejor, que había sido una crisis nerviosa temporal. Los doctores, ansiosos por liberar una cama, me creyeron. Lo primero fue reunir a mis antiguos amigos. Los llamé uno por uno. Carlos, hermano, necesito verte. Han pasado cosas raras desde aquella noche. Miguel, tengo algo importante que contarte sobre lo que pasó con la Ouija. Roberto, creo que tenemos que hablar. Es urgente. Les propuse encontrarnos en el mismo lugar donde comenzó todo, la casa de Carlos. Ninguno quería volver ahí, pero mi insistencia terminó convenciéndolos. Les dije que había encontrado una forma de cerrar lo que habíamos abierto. Esa noche, cuando llegaron, pude ver el miedo en sus ojos. El lugar seguía oliendo a humo y cenizas, aunque habían pasado 3 años. ¿Trajeron lo que les pedí?, pregunté, señalando las pequeñas bolsas que llevaban. Habían traído marihuana, como les había sugerido. Para relajarnos antes del ritual, les había dicho. Siempre habían confiado en mí. Nos sentamos en círculo donde antes había estado el tablero quemado. La mancha negra en el suelo parecía absorber la luz de la lámpara. Encendimos los porros y fumamos en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos de aquella noche. Cuando vi que sus ojos se habían vuelto vidriosos y sus movimientos lentos, fui a la cocina. ¿Quieren algo de beber?, grité desde allá. Sí, hermano, tengo la boca seca, respondió Miguel. Preparé 4 vasos de jugo de naranja. En 3 de ellos agregué el veneno que había conseguido, cianuro de potasio, que había robado del laboratorio donde trabajaba como conserje nocturno. El polvo blanco se disolvió sin dejar rastro en el líquido naranja.
Aquí tienen, les dije, entregándoles los vasos. Un brindis por la amistad que compartimos y por cerrar para siempre lo que abrimos. Bebimos al mismo tiempo. Yo saboreé mi jugo limpio mientras ellos sellaban su destino. Ha empezado el festín. Que se riegue de muerte la noche. Cuando el demonio reclama lo que es suyo, lo hace suyo. Hoy la muerte está de fiesta. Los efectos comenzaron a los pocos minutos. Carlos fue el primero. Me siento mal, murmuró, llevándose las manos al estómago. ¿Qué está pasando? Miguel comenzó a vomitar, un líquido espumoso que manchó el suelo de la sala. Roberto intentó levantarse pero cayó de rodillas, jadeando como si no pudiera respirar. Alejandro, ¿qué nos hiciste?, susurró Carlos, mirándome con ojos que se llenaban de comprensión y terror. Lo que tenía que hacer, le respondí, arrodillándome junto a él mientras comenzaba a convulsionar. Lo siento, hermano, pero no había otra forma. Miguel murió primero. Su cuerpo se arqueó en una convulsión final y luego quedó inmóvil. Roberto intentó arrastrarse hacia la puerta, pero el veneno ya había hecho su trabajo. Carlos fue el último en partir. Me miró hasta el final con una mezcla de traición y perdón en sus ojos. Cuando terminó todo, cuando el silencio llenó la habitación, noté que los violines habían disminuido considerablemente. Ya no eran esa tortura constante, sino apenas un murmullo lejano. Pero el trato no estaba completo. Ahora estoy aquí, caminando por las calles vacías hacia la casa de mi madre. Son las 3 de la madrugada, y mis pasos resuenan contra el pavimento mojado. Mi madre Elena, de 72 años, la mujer que me dio la vida y que ahora, para que yo pueda ser libre, debe perderla. Ella vive sola desde que murió mi padrastro hace 5 años. Puedo ver su casa desde aquí. Las ventanas están oscuras. Puedo escuchar sus pasos arrastrándose por el pasillo. Alejandro, ¿eres tú, hijo?